y eliminación de etnias originarias. Es el tema que nos convoca esta noche de Mentiras Verdaderas. Jorge, ¿por dónde podemos arrancar? ¿Por dónde podemos comenzar? Yo creo que lo primero es hacer una aclaración. A mí me encanta decir que fueron ataques contra personas, contra seres humanos. Cuando uno empieza a hablar de etnias, o empieza a hablar de indígenas, o cuando pone barreras de significado a la verdad, que es que acá se mataron a seres humanos, se mataron personas, como tú, como yo, como nuestros abuelos, nuestros tíos. Es empezar a hacer una justicia real, porque hay veces en que detrás de esta idea de los indígenas, ¿no?, de estas ideas de pueblos nativos o como se les llame, se esconde otra forma de discriminación, que es semiótica. Hay que hablar de personas. Lo que hubo en Chile fue cacerías humanas para matar seres humanos, familias completas, niños, en un momento en que Chile se estaba preparando para dar un salto al desarrollo, o se estaba preparando para alimentar a grandes empresarios que iban a usufructar de nuestros recursos naturales, o de nuestros pastos, o de nuestro cobre, del salitre, qué sé yo. Entonces, comenzar diciendo eso, lo que hubo en Chile fue cacerías humanas de personas. ¿Quiénes fueron los primeros exterminadores? Es bien fregado, porque hay que situarse en el contexto. Hoy día vamos a hablar de 3 o 4 casos que ocurren en la segunda mitad del siglo XIX. Ajá. Hay que pensar que durante el siglo XIX, algo que hoy día es inconcebible, ¿no? Durante el siglo XIX, el siglo XVIII, antes del siglo XX en el fondo, una gran potencia podía llegar a un territorio y decir, clavar una bandera y decir, esto es mío, por la fuerza de su armada, como Inglaterra, que lo hizo por todo, Gran Bretaña, que lo hizo por todo el planeta, por la fuerza de los trueques, de algún manejo político, pero ellos podían llegar y decir, ahora esto es nuestro, ¿no? ¿Sabes qué? Indochina es nuestra. ¿Sabes qué? Gran Bretaña decía, la India es nuestra, se acabó, punto, da lo mismo. Entonces, Chile es un caso bien particular. Chile colonizó hacia adentro, de alguna manera, entre comillas. Colonizó territorio que hoy día pertenece a Chile, la Patagonia. Colonizó territorio que hoy día pertenece a Chile, que es la Araucanía. Colonizó de alguna manera Isla de Pascua. Colonizó también de alguna manera la invasión hacia el norte en la Guerra del Pacífico, con dinámicas muy parecidas a los abusos, a las muertes y a las masacres que los grandes imperios de esos tiempos hacían, pero en ultramar, no contra su propia gente, ¿te fijáis? O sea, llega un momento en que por una u otra razón hay 700 personas, 100 personas vivas en Rapa Nui. Esa etnia estuvo a punto de desaparecer por enfermedades, por maltrato, qué sé yo. Cuando Chile ocupa o llega a un acuerdo, que hoy día los Rapa Nui desconocen, para en el fondo tutelar la isla e incorporarla, Chile le entrega una concesión a una empresa que existe todavía, la Williamson Balfour, que desplaza a todos los Rapa Nui y los concentra, un pueblo acostumbrado a ocupar toda su isla, y los concentra en una esquina diminuta, y ocupa todo el resto para sus ovejas, para sus tráficos y sus comercios. Y ese pueblo, confinados en su propia tierra, una esquinita de Isla de Pascua, que ya es chica. En el caso de la Araucanía, ni hablar. La guerra de pacificación de la Araucanía. Disculpa que te interrumpa, Jorge, sí. Quiero detener un segundo en lo que me dijiste, que me sorprendió muchísimo. Una etnia que estuvo a punto de desaparecer. Sí. Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui es un pueblo que, bueno, ellos también tuvieron muchos conflictos internos, hubo peleas, hay un momento más o menos identificado en que su economía colapsa producto de la sobrepoblación. O sea, imagínate, es un territorio muy pequeñito, una isla, la gente que la conoce, que es una isla maravillosa, yo me encantaría algún día conocerla. Le mandamos un saludo a todos quienes nos ven en Isla de Pascua, además. Tiene recursos limitados. En un momento la etnia, la demografía, sobrepasa esos umbrales de consumo de sus propias materias primas y se desatan guerras internas, intestinas. Muere mucha gente. Pero eventualmente, con la introducción de enfermedades, con el contacto con Occidente, que es uno de los grandes temas de los genocidios americanos, la semana pasada hablábamos, que se redujo en un 90-95% la población americana, en gran medida por el tifus, la difteria y una cantidad de enfermedades atroces para las que no estábamos preparados. O sea, ropa cochina, ropa usada, que venía, claro, y tapada en bichos, digamos. Exacto. Entonces, Rapa Nui es uno de los ejemplos de una forma del apocalipsis que vive una cultura. Piensa tú que hay un momento, hoy día los Rapa Nui
no saben qué significan los ideogramas, esta escritura que está en las tablas, ¿no? En las tablas parlantes, claro, como les llaman ellos, no saben. Tampoco saben cómo efectivamente se construyeron o se tallaron los Moai. Se perdió una civilización completa, sobrevivió el ADN, sobrevivió la sangre, pero se perdió prácticamente una cultura que está elevada a la categoría de civilización hoy. La civilización Rapa Nui desapareció. Y lo que quedó fue una etnia reducida a su más mínima expresión. Hoy día ellos están en un intento de recuperación que es conversable, ¿te fijáis? Pero eso fue un apocalipsis. Similar a lo que vivieron, por ejemplo, en la Patagonia chilena, otros pueblos que quizás no tuvieron la misma suerte. Nosotros hemos hablado del concepto de orden, ¿no?, que se impone en este país. Pero hay otro concepto que va aparejado al orden, que es orden para producir. En Chile, a lo largo de la historia, el Estado chileno ha sido capaz de, en nombre del orden, para que la producción económica se mantenga, cometer todo tipo de atrocidades. Siempre el Estado chileno responde con violencia, ¿no? No responde con acuerdo, no, responde con violencia pura y dura. ¿Es el Estado chileno el responsable de que todo lo que estamos hablando se sepa poco y nada en el uso diario, ¿no? En la discusión en las casas, en la discusión en los colegios? Cuando hemos hablado de la historia como un punto de vista, tenemos que decirlo de frente. La historia también es una forma de construir un relato que justifique ciertas acciones, y otras, las injustificables, simplemente las esconde. A nadie le enseñan, o es muy difícil que se enseñen las razones detrás de las decenas de acciones de violencia que el Estado chileno ha cometido en contra de las personas, de las etnias, de comunidades completas. Todo esto, fíjate, tiene que ver con las necesidades económicas finalmente. O sea, en la Patagonia no servía la etnia que ocupaba Tierra del Fuego y fue eliminada. El pueblo Selknam. El pueblo Selknam. En cambio, en Rapa Nui hoy es conveniente que la comunidad Rapa Nui florezca por razones turísticas, culturales, por otras formas, y el Estado chileno los protege y tienen algunos beneficios que no tiene el resto de nuestros compatriotas, ¿te fijáis? Entonces hay un interés económico que en este país se impone con la violencia, utilizando todas las herramientas del Estado. Eso es lo peor. Por sobre la dignidad de... Por sobre la dignidad humana. Ciudadano o persona. Exacto. O sea, hay que pensar, imagínate, en Chile, esto es algo que la gente no sabe, en Chile se llegó a pagar por la cabeza de un indígena. Se llegó a pagar 1,5 libras en la Patagonia por la cabeza de un Selknam adulto hombre. Se llegó a pagar 1,5 libras por una mujer. ¿Qué es lo terrible? Que originalmente se pedía esa libra por las orejas. Tú lo matabas y le llevabas las orejas. Exacto. Cuando... Esto lo documentó muy bien Patricio Guzmán en su último trabajo, sí, claro, El botón de nácar, ¿no? Exacto. Se pagaba por un seno femenino, por una oreja. Claro. Que primero se pagaba por la oreja. Y entiendo también por los testículos. A veces. Lo que pasa es que primero se pagaba por las orejas, exclusivamente. Ese era el negocio. Ese era el negocio. ¿Usted me trae orejas? Yo le pago 1 libra. Oreja por plata. Sí, ahí se hizo famoso uno de los monstruos de este país. Este país ha criado cierto tipo de monstruos, ¿no? El Guatón Romo, la Ingrid Olderock, Manuel Contreras. Hay un monstruo que se llama McLennan, Alexander McLennan, que lo conocían como el Chancho Colorado, un británico, qué sé yo, colorado, muy rosado él, alcohólico, medio psicótico, que encabezaba una especie de ejército personal mercenario de un gran potentado de la Patagonia que se llamaba José Menéndez, que responde... El caso de estos estancieros de Magallanes responde a uno de esos grandes mantras de nuestra historia, ¿no? Esos mantras que dicen, oye, pero él daba trabajo, oye, pero él contribuyó al desarrollo. Sí, pero en la pasada asesinaban personas, maltrataban familias completas, explotaban a trabajadores. Entonces, esa lógica chilena del, oye, que es como en espejo con el algo habrán hecho, ¿no? El algo habrán hecho tiene su reflejo en el, oye, pero él da trabajo. En el caso de la Patagonia, imagínate, primero se pedía una oreja por Selknam. Cuando empezaron a ver a Selknams vivos, desorejados,
empezaron a pedir la cabeza. Qué locura. Y cuando se puso complicado identificar, le pidieron además un seno de mujer, porque valía más. Si llevabas un seno de mujer, te pagaban la cabeza y el seno te pagaban 1,5 libras. McLennan... Me imagino porque una mujer podía concebía y aumentaba la raza. Ahora, exacto, aumentaba la población. Este problema empezó, hay que decirlo de esta manera, este problema comenzó cuando la Tierra del Fuego fue atractiva para un desarrollo empresarial en el fondo, ¿no? Jorge, un breve alto. Estamos hablando de un exterminio como verdaderos animales. Desgraciadamente hay un momento, y esto parte... O sea, ese nivel de brutalidad con el que se le trataba al pueblo Selknam. Sí, imagínate, hay que buscar estos antecedentes en la conquista. En la conquista, tú sabes, pues, hubo una discusión bizantina sobre si los indígenas americanos tenían o no alma, si eran merecedores o no de respeto, si eran merecedores o no de vivir en algún momento. Desgraciadamente, Colón es el primero que determina que los indígenas americanos son dóciles y son buenos para la servidumbre. Y eso abrió pie a una utilización, a masacres, a la explotación y prácticamente a la esclavitud. Hay un momento donde es tan grave esto que el rey de España decide que no debe haber esclavitud de indígenas americanos. Pero eso, por supuesto, tú sabes, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, se inventa la institución de la encomienda. Exacto. Que en el fondo es agrupar a los indígenas en un fondo, en un territorio, y ponerlos a trabajar. ¿Pero a cambio de qué? De miseria. En el fondo era esclavitud de todas maneras, ¿no? Una esclavitud encubierta. Era una esclavitud encubierta de todas maneras. En la Patagonia de mediados del siglo XIX era el paraíso de una etnia que había estado habitando ese lugar desde hace 9.000 años. Tú tienes que pensar que 9.000 años es prácticamente Mesopotamia, Egipto, pasó el imperio, pasaron los griegos, pasaron los fenicios, pasaron los romanos, y los Selknam estaban ahí habitando, en comunión con su entorno. De nuevo decir que tampoco pensemos que estos gallos jugaban a la ronda de San Miguel. Eran seres humanos, tenían sus guerras, sus atados, pero vivían en armonía con su entorno. Ellos se alimentaban del guanaco, las pieles las tomaban del guanaco, la comida, utilizaban los huesos, tenían una forma de relacionarse con su medio armónico. Ellos eran parte del ecosistema. ¿Qué sabemos de su cosmovisión, en el fondo, tratando de entender al pueblo Selknam más allá de cierta caricatura, ¿no? Sí. Este rasgo indígena, patagónico, vestido con muy pocas pieles o enteramente desnudo, navegando por gélidos paisajes. Mira, había muchas etnias, ¿eh? Los Selknam en particular no les gustaba mucho el agua. Esos eran los Yamana, los que eran canoeros y andaban, o los Kawashkar también. Pero los Selknam eran más de tierra firme. Eran más de tierra firme, habitaban la zona de Tierra del Fuego. Habían unos pocos comunidades, ¿no? Hay algunos que identifican 3, norte, centro y sur, pero eran personas que vivían con lo justo, eran personas que tenían unas cosmovisiones complejísimas. El pueblo Yamana, por ejemplo, tenía un lenguaje que era 3, 4, 5 veces más complejo que el español. Su obra cultural no eran pirámides, su obra cultural no eran el trabajo en el metal, su obra cultural era su maravilloso vivir ritual con una cosmogonía fabulosa, espiritual o mental, ¿no? Ellos tenían una forma de ver el mundo, mágica, por supuesto, con una belleza que Martín Gusinde, un sacerdote que convivió con ellos, que fue el que hizo el diccionario y todo, llegó a entrever. Hay unas ceremonias, como el cloqueten, por ejemplo, o estas figuras que nos han acostumbrado a ver, ¿no? Esos que estamos viendo ahí en pantalla, que son esos demonios y esos seres, esos espíritus del bosque, de la ceremonia del cloqueten, en el Hain, que era el ritual para llegar a la adultez de los niños. Qué increíble cómo pintaban sus cuerpos. Y ellos imagínate, ellos murieron, la mayoría, por gripe, resfrío común. Cuando vivían originalmente... El mismo resfrío común que uno se pesca en el invierno, que te dura una semana. Exacto, 3 días y pasó.
A ellos los mató. Fue en parte. Ellos vivían descalzos, caminaban descalzos sobre la nieve. Cuando llovía, se sacaban el traje, la manta de cuero, la doblaban y se sentaban sobre ella. Y dejaban que el cuerpo se mojara. Y cuando paraba la lluvia, sacaban el cuero y se lo ponían nuevamente porque querían mantenerlo seco. Eran personas que vivían en armonía con su entorno. 9.000 años viviendo en armonía con su entorno. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le descubrió valor económico a la Tierra del Fuego. Hasta que los estancieros europeos descubrieron que la ovejería sería un negocio millonario. Nosotros creo que no podemos dimensionar el nivel de riqueza que alcanzaron algunos de los estancieros. Hay uno en particular, José Menéndez, que te hablaba yo, que llegó a tener 2 millones de hectáreas en Argentina. Hay que entender que creo, me puedo equivocar, pero creo que Santiago todo tiene unas 360.000 hectáreas. 360.000 hectáreas. Él solo en Argentina llegó a tener 2 millones. ¡Qué locura! Tenía 6 Santiagos de extensión, millones de ovejas. Es un país completo, el tipo era dueño de un país.